Bienvenidos, estimados amigos, a nuestro canal de Quilca Podcast en esta segunda temporada. Hoy tenemos una entrevista internacional con el destacado historiador del arte Diego Cánova Fernández. Gracias, Diego, por esta amable aceptación para esta entrevista. A vosotros por haberme invitado. Diego Cánova es español, es especialista en museos, es docente universitario, ha trabajado mucho el Art Nouveau o arte moderno, ha participado en diversos congresos nacionales, internacionales aquí en el Perú y en España. Es director también de un blog muy importante acerca de arte, historia y turismo. Es autor de varios libros y artículos. Y queremos comenzar preguntándote cómo así te animas por el estudio de la historia del arte, pero aquí en el Perú. ¿Por qué no otro país de pronto que también podría llamar tu atención? Bueno, la culpa de eso la tiene mi esposa. Yo estoy casado con peruana, pues, y resido en Lima. Y bueno, cuando yo llegué a Lima, observé que las edificaciones que habían en el centro de Lima se parecían mucho a las edificaciones de mi ciudad natal. Y me pregunté por qué en Cartagena, en mi ciudad natal, había un desarrollo tan grande del turismo y en la ciudad de Lima, teniendo prácticamente los mismos o más recursos de los que tenemos nosotros acá, estaba parado ese sector o no estaba dando los volúmenes que estaban dando en una ciudad tan pequeña como puede ser la mía. Y por eso realmente empecé todo el trabajo de investigación. ¿Cómo podemos explicar? Porque claro, obviamente tu esposa también es historiadora, también trabaja temas de arte. ¿Cómo se convive de una manera pacífica, académicamente, en el hogar? Cada uno tiene temas en particular, se ayudan mutuamente. ¿Cómo es esa relación que ustedes mantienen? Bueno, no tiene nada que ver. Ella tiene sus temas, yo apoyo lo que puedo apoyar en los temas de ella, pero la especialista es ella. Y yo tengo los míos, que son más bien de temas republicanos, de arquitecturas y también algo de virreinal, pero evidentemente no entro en temas donde ella es especialista, la especialista es ella y hay que darle el brillo a ella, evidentemente. Yo complemento la oferta con otros temas que no toca ella o que toca de una manera menor. Te preguntaba esto porque hay más o menos una similitud con el profesor Francisco Quirós, que también es historiador de San Marcos. Su esposa también es historiadora y justo le hacíamos la pregunta. Y claro, obviamente cada uno maneja un tema, una especialidad, pero siempre también hay espacios de ayuda, de cooperación. Por supuesto, siempre, evidentemente, lo que no ve en dos ojos lo ven cuatro, eso es evidente. Entonces siempre hay un apoyo, siempre hay una ayuda, siempre hay un comentario interno antes de desarrollar un tema. Eso es lo normal, lo natural, la cooperación, ¿no? Y sobre todo en el ámbito familiar ya sería absurdo, ¿no? Pensar que no fuera a ser así. Ahora, en el caso tuyo, la ubicación geográfica que tienes en España de pronto te permite tener un mayor flujo de información documental respecto a muchos aspectos de la historia del Perú, y tu tránsito aquí por Lima también, donde radicas, te ayuda a conocer de pronto información que complementa parte de estas investigaciones que tienes. Sí, eso exactamente es así, ¿no? Y no solamente lo podríamos ampliar incluso a mi esposa. Mi esposa también, que es limeña, también conoce el resto del país y conoce España. Y no solo conocemos España, también hemos viajado por Europa para ver similitudes, porque al final son todo conceptos y esos conceptos se interpretan de una manera o de otra en función del ámbito geográfico. Pero digamos que hay determinadas leyendas urbanas que por mucho que se repitan siguen siendo leyendas urbanas. Y eso no solo sucede en el Perú, también sucede en España. Y evidentemente irte directamente a la fuente primaria es lo que te evita el caer una y otra vez en la misma trampa. Claro. Tú eres un gran especialista en Art Nouveau, que es una corriente
artística, cultural, que busca un poco romper con las tendencias clásicas dominantes de su momento, ¿no? Esta modernización del arte y la cultura urbana resultan fundamentalmente en el siglo XIX y que se prolonga a lo largo de las décadas siguientes, que tiene además un fuerte sentido decorativo, usar espacios de pronto que para algunos puede generar un desperdicio, pero que además representan diseños exclusivos, diseños únicos, que en algunos casos ni siquiera se repiten, ¿no? ¿Cómo nace este interés por esta expresión del Art Nouveau en particular? Mira, yo provengo de una ciudad donde el modernismo, donde el Art Nouveau es clave para entender la ciudad. Yo he vivido en diversas casonas modernistas, que digamos que está hecho el Art Nouveau fundamentalmente para los nuevos ricos, para digamos, la alta burguesía de inicios del siglo XX. Y esa burguesía competían unos con otros, pero al final todos estaban relacionados porque todos tenían lazos o vínculos familiares entre ellos. Y el hecho de haber vivido en diversas casonas, de haber tenido contacto directo, muchas veces nos resta la importancia que tiene. O sea, no nos damos cuenta, lo que decimos en España es que muchas veces la sombra de los árboles no nos deja ver el bosque. Y el tema está en que cuando profundizas te das cuenta de que al final son los mismos perros con distintos collares. O sea, utilizan los mismos recursos y tienen las mismas afinidades porque al final la alta élite burguesa es la misma en España, que en Francia, que en Alemania, que en el Perú. Son la élite. Y como lo que ellos van buscando es la identificación de su apellido con un diseño exclusivo y original, al final ellos van buscando de alguna manera el identificarse ese diseño con una familia. Eso es algo que sucede, que está presente en las edificaciones y no solo en las edificaciones, sino también en las tumbas. Y por eso es importante recuperar no solo el patrimonio del casco histórico, sino también los cementerios, el arte sepulcral. Claro, cuando hablamos de la burguesía, de pronto puede existir cierta controversia por categorizar un poco a los grupos o a los sectores que están incluidos dentro de este grupo social, económico. Se manifiesta que en realidad es una burguesía incipiente, pero que tiene gustos y afinidades que se puede replicar para otros grupos burgueses de otros países de pronto más desarrollados. Sí, sí, es la misma clase social, o sea, son los nuevos ricos, son gente que ha amasado fortunas y que lo que está es continuamente llamando a la puerta y diciendo, oye, los primeros revolucionarios burgueses fueron los de la Revolución norteamericana, la Revolución francesa, las revoluciones latinoamericanas, que desplazaron a la nobleza, la desplazaron del poder. Pero durante el siglo XIX el problema es que ellos se han asentado en el poder y cada vez se asimilan más a la antigua nobleza. Y al inicio del siglo XX surgen unos nuevos ricos que están llamando a la puerta y decir, oye, que yo también tengo derecho a estar ahí por el mismo derecho que tú tenías de desplazar a la nobleza. O sea, yo tanto dinero tengo, tanto dinero valgo, que es la teoría de la sociedad de clase. Y bueno, esa burguesía no hay que sacarla del contexto. Cuando hablamos de burgués no es un término peyorativo. Es un término que no hay que sacarlo del contexto del inicio del siglo XX. Y no es solo en el Perú, es a nivel mundial. Claro. Ahora, cuando revisamos parte de las publicaciones, los escritos que tienes, haces referencia a dos espacios geográficos importantes del país, que es Lima y Arequipa, tanto como de edificios como de algunas expresiones artísticas de Art Nouveau en los cementerios. Pero creo que el Art Nouveau también podremos encontrarlos en otras ciudades, como la zona de Trujillo, Chiclayo. ¿Qué otras ciudades podríamos nosotros incluir en este listado? Una de las ciudades fundamentales que hay que incluir y hay que revisar es Iquitos.
Iquitos surge prácticamente con el boom del caucho, que es, digamos, está al inicio del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, y desarrolla toda la tendencia Art Nouveau o modernista en la ciudad. Con la diferencia de que, como digamos que los edificios emblemáticos, el espacio fundamental es al inicio del siglo XX, el modernismo o Art Nouveau pasa a ser el sello diferenciador de la ciudad. Y las casas de los caucheros están todas en ese estilo. La aplicación de azulejo sobre la fachada del edificio está totalmente prohibida en el academicismo, en las teorías, digamos, de la Academia de Bellas Artes de París. Pero como el Art Nouveau es justo lo contrario, romper la norma, romper la regla, el llamar la atención. Yo podría poner un ejemplo muy claro. Si nos vamos a un ejemplo que todo el mundo conoce, que es la Casa Curret, en el Jirón de la Unión. Nos hemos parado a pensar que el desperdicio de espacios que genera este diseño, donde está sacrificando, por ejemplo, el segundo piso con amplios vanos en los balcones, donde no pueden ir niños porque podrían caerse. Esa disminución del espacio de la superficie útil, ese recargo ornamental que tiene con una fachada cóncava, se recupera porque al final estamos hablando de burguesía y la burguesía lo que tiende es al negocio. ¿Cuánto dinero se han ahorrado en publicidad si tenemos en cuenta que en la actualidad, ¿cuánto tiempo hace que cerró la casa de fotografía de Curret? Y todo el mundo sigue hablando de ella. O sea, digamos que el anuncio de la Coca-Cola no tiene tanta fuerza como el anuncio de la Casa Curret, donde un negocio que desapareció hace décadas, muchas décadas, se sigue manteniendo en el imaginario público. Claro, claro, definitivamente son iconografías que quedan pues ahí en la memoria colectiva, ¿no? Y sobre todo con un gran tema de prestigio, porque estas casas obviamente tienen un diseño realmente espectacular. Pero este Art Nouveau, cuando lo comenzamos a trabajar, tú lo has visto mucho en el Presbítero Maestro, pero en Lima, en el Perú, ¿qué otros cementerios podríamos nosotros ubicar con esta expresión? Yo recuerdo mucho el cementerio británico, el antiguo, no el moderno, que está en la Avenida Colonial, donde hay algunas cosas en el Callao, hay algunas cosas muy interesantes. No sé si tú lo has revisado, pero ¿qué otro cementerio podríamos incluir en este circuito? Mira, todos los cementerios que estén ubicados a finales del siglo XIX, o sea, que estén aperturados a finales del siglo XIX, van a tener este tipo de manifestaciones. Pero uno de los fundamentales lo acabas de mencionar tú, que es el cementerio británico del Callao, donde prácticamente el 50%, no te puedo asegurar, porque no he contado las manifestaciones, pero hay una cantidad enorme de manifestaciones Art Nouveau, y no solo una cantidad, sino que están muy bien preservadas y además son de gran calidad. Y eso nos daría una red que no es solamente sepulcral, que no solamente cogería el presbítero maestro como eje central, sino una red sepulcral a nivel Perú que está por sacarse, por desvelarse, porque también he hecho lo mismo en el cementerio de La Pacheta en Argentina. Arequipa, hemos visto el cementerio de Trujillo, pero es que en Cusco, por ejemplo, que nadie habla ni una palabra de Art Nouveau, tienen joyas dentro del cementerio de Almudena. Claro, sí, definitivamente este cementerio resulta muy interesante. ¿Y en provincias, algún otro cementerio que tú recuerdes, además del de Arequipa? Ya te he dicho Cusco, la verdad es que tampoco he ido a investigar cementerio por cementerio, ¿no? Porque lo primero que investigas es la ciudad y haces un reconocimiento. Pero estoy seguro, totalmente seguro, que debido a la menor presión urbanística que hay en los camposantos con respecto a los centros históricos de la ciudad, el mantenimiento de las manifestaciones originales, digamos, de las esculturas y de las arquitecturas originales, es mucho mayor
en los cementerios, en los camposantos, que no en el centro histórico, donde realmente el solar se revaloriza y lo que hacen es tumbar una casona para edificar una edificación multifamiliar. Y esto es una constante. No solamente pasa en el Perú, sino pasa, por ejemplo, en mi ciudad, en Cartagena, donde tenemos el cementerio de los Remedios, que es toda una maravilla de Art Nouveau, y sin embargo, pues debido a que hay una menor presión, de que hay que coger un bus, porque son cementerios extramuros, pues es menos visitado que el centro histórico, donde también hay grandes manifestaciones de Art Nouveau, pero muchas de ellas han sido, digamos, borradas de la infraestructura de la ciudad. En Lima, la Casa Curret vendría a ser uno de los edificios de Art Nouveau más antiguos que podríamos nosotros encontrar. Y en Arequipa, ¿cuál sería esa edificación con estas características artísticas? Hay varias. Bueno, yo he hecho un estudio y está ahora por publicarse, y de hecho lo mandé al Comité Latinoamericano de la Asociación Latinoamericana de Art Nouveau, con sede en Buenos Aires, y ellos se que sorprendieron cuando vieron la cantidad que había. No son, evidentemente, no tienen la categoría que pueda tener, no sé, la gran joya del modernismo del Perú es la Casa Fernandini. No es la Casa Fernandini, pero sí hay elementos como la Casa de Víctor Lira o como edificaciones que hay en el centro histórico, la calle Peral hay otra, hay 8 o 10 edificaciones que sí cumplen y que sí aparece en la normativa Art Nouveau, que es la ausencia de normativa, precisamente. Pero estas casas, edificaciones con estilo Art Nouveau, no compiten con las casas clásicas del periodo anterior. Más bien surgen paralelas o en espacios periféricos al centro histórico. Esta falta de, digamos, de competencia entre ambas es porque obviamente estamos hablando de dos grupos sociales importantes que mantienen el dominio de esas casas y hay también una lucha entre estas posiciones sociales y económicas. Lo que sucede es que en la mayoría de los casos hay que tener en cuenta el factor local. Y el factor local es que el clasicismo francés, por ejemplo, no llega al Perú tan rápido como llega a Europa, sino que se demora en llegar. Se demora en llegar aproximadamente, va a llegar en el último cuarto del siglo XIX. Claro, entre lo que ha tardado en llegar y lo rápido que ha llegado el movimiento siguiente, que es el Art Nouveau, en muchos casos hay una confusión, en el sentido de que están hechos para el mismo estrato social. Pero en realidad podemos encontrar calles, como por ejemplo en Lima, para ponerlo claro y para entenderlo con facilidad, el Paseo Colón en Lima, donde tenemos alternancia de Segundo Imperio francés, Art Nouveau, Segundo Imperio Art Nouveau, y así sucesivamente, porque están hechos para la misma clase social, para la élite social. Y en el momento de la edificación están esos dos estilos vivos. Uno es el Art Nouveau y el otro es el clasicismo francés, que está regulado por la Academia de Bellas Artes. Es un estilo que parte de elementos clásicos, lo que pasa es que los llena de ornato y de decoración para generar distanciamiento social. No podemos pensar que eso es neoclasicismo, porque el neoclasicismo es todo lo contrario. Es austeridad, el canon clásico, digamos la copia del arte griego o del arte romano. Mientras que el clasicismo francés de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX lo que es sobre una base neorrenacentista, aumentar el ornato para aumentar la distancia social. El lujo lo que genera es distanciamiento. Y en ese momento surge el Art Nouveau como una ruptura. O sea, en Europa ese elemento lo que ha hecho ha sido, por reiteración, por repetición de esa estilística, ha ido perdiendo fuerza. Y el Art Nouveau surge como un corte. En el Perú no hay ese corte.
porque prácticamente ambos estilos tienen pocas décadas de diferencia. Entre que uno llega tarde y el otro aparece temprano, pues se confluyen los estilos. Pero sí es cierto que en La Colmena, por ejemplo, en la avenida Nicolás de Piérola, o en la zona de Paseo Colón, vemos esa alternancia desde estilística, clasicismo francés, Art Nouveau. Claro, y por eso que a Lima la hacen muy especial, ¿no? Mira, en el 2018 publicaste un libro muy interesante, El modernismo en Lima. Eh, ¿Qué fue más difícil? ¿Investigar o publicar el libro? Publicar el libro, ya te lo digo. Fue mucho más difícil publicar el libro y además el libro sufrió recortes porque inicialmente en el libro que yo presenté iban también el Callao y iba también Barranco. Y como eso lo hizo la Municipalidad de Lima, pues circunscribió directamente al eje central de Lima y a los adyacentes que son el Paseo Colón y Nicolás de Piérola. Pero el estudio está hecho y inicialmente yo hice un estudio sobre el Art Nouveau en el Perú, incluido Arequipa, incluido Iquitos. Pero bueno, al final recortaron a la ciudad de Lima. Sí, sí, bueno, eso es una característica pues aquí en el Perú, lamentablemente, porque no hay muchas fuentes ni de investigación, más aún de publicación, ¿no? Pero bueno, creo que el libro ha agarrado una corriente muy interesante para poder comenzar a estudiar y reestudiar este tipo de arquitectura que aparece pues en buena cuenta en grandes ciudades aquí en el Perú. Pero el Art Nouveau como estilo, como influencia cultural, lo analizamos en el tema de la arquitectura, ¿no? De las casas, de los mausoleos. ¿Podríamos nosotros también estar en un escenario de una influencia cultural, tanto en el orden del vestuario, por ejemplo, como de la propuesta gastronómica también? ¿Qué estudios hay respecto a eso? Bueno, en realidad estamos hablando de que el Art Nouveau lo que hace es una ruptura con cualquier tipo de canon, con cualquier tipo de regla o con cualquier tipo de sujeción que haya. Da libertad absoluta al artista para hacer cualquier cosa, siempre y cuando eso dependa de un diseño original. Y ese diseño original se puede generar en cualquier formato, no necesariamente solo en arquitectura o en escultura, sino también vemos en mucha litografía, vemos algunas pinturas, pero fundamentalmente el Art Nouveau se va a centrar en lo que son las arquitecturas. Aunque haya libertad para hacerlo en cualquier formato, como he dicho antes, se va a formalizar fundamentalmente en arquitectura y en escultura. Y va a dar mucho que hablar a los vitrales y a materiales que hasta ese momento estaban olvidados. No es que estaban olvidados, sino que estaban prohibidos, como por ejemplo el hierro. El hierro, el zinc, elementos que son sustentatorios, o sea, que son estructurales, se tapaban, se ocultaban, mientras que en el periodo Art Nouveau son elementos que no solamente son funcionales, sino también son elementos decorativos. Se usa el hierro como elemento decorativo para una idea de progreso, maquinismo, futuro y prosperidad, industrialización, que es propio de la burguesía del inicio del siglo XX. Aunque también, tengo que decir, que en el clasicismo francés el hierro empieza a ser un elemento decorativo, pero siempre con toques de bronce, de metal dorado. En el caso del Art Nouveau, se salta una vez más la norma y utiliza curvas excéntricas, utiliza materiales nuevos como son la azulejería en la fachada, utiliza una cantidad de recursos que lo que tratan es de llamar tu atención, de llamar la atención directamente del viandante e identificar ese diseño espectacular, ese diseño que se sale de la norma, que te escandaliza, con un apellido. Y eso al final y a la postre es el Art Nouveau. Ahora, algo que puede resultar extraño, por ejemplo, cuando uno comienza a analizar el tema del Art Nouveau, es que muchas de las edificaciones, las estructuras que tienen, son bastante endebles en el sentido de la durabilidad, sobre todo entendiendo a Lima como un escenario, y Arequipa también, como un escenario altamente sísmico. Pero claro, obviamente
para la clase que mandaba a construir estas edificaciones, eso de pronto no estaba dentro de sus preocupaciones, porque si algo había que refaccionar, tenían el dinero para hacerlo. Pero son casas que tienen de pronto características bastante endebles en el sentido de la durabilidad. Sí, bueno, el uso de la cerámica vidriada en una zona sísmica, pues evidentemente la cerámica vidriada en el momento que tiembla la tierra, pues se puede quebrar y de hecho se quiebra. Pero bueno, se supone que si ha tenido el recurso para hacer la edificación, pues no va a tener problema tampoco en hacer la reparación o una nueva implantación de material. De hecho, lo que tratan es de llamar la atención en base a un diseño y al lujo. O sea, el Art Nouveau es lujo. Tú no puedes comprender Art Nouveau, una casona Art Nouveau que no tenga ese lujo. Si no, pues mal vamos. O sea, no tiene un efecto propagandístico. Y con lo que referías tú antes de los centros urbanos, ten en cuenta que si yo pongo una edificación Art Nouveau al lado de la Catedral de Lima, no gano prestigio. Lo que gano es hacer el ridículo. Entonces van a evitar que la monumentalidad de la zona se vaya a comer mi edificación. Entonces lo que están haciendo, o sea, lo que están generando es una edificación en una zona donde vaya a llamar la atención, pero no evitando la comparación con estilos tan magnificentes como puede ser barroco, porque no llegarían a ningún lado. No, su objetivo es generar esa idea de cambio, metamorfosis, que eso estaría en cada una de las iconografías que se pueden observar, como pavos reales, libélulas, mariposas, animales que cambian de color, como camaleones, en función de no compararlo con otras edificaciones que son... o sea, si yo pongo, por ejemplo, una edificación Art Nouveau, la pongo al lado de la iglesia de la Merced, pues no voy a conseguir mi principal objetivo, que es ganar prestigio, identificar mi nombre con un diseño espectacular, sino al final lo que voy a hacer es hacer el ridículo, voy a perder el prestigio. Entonces, de eso se trata de eso también, ¿eh? Hay que tener en cuenta ese parámetro. Claro, el atrevimiento no llegaba tanto también. En estas investigaciones, tanto en el Callao, en Lima como en Arequipa, ¿qué arquitecto, qué artista que haya introducido tempranamente el Art Nouveau has podido identificar cuál era su procedencia? Hay varios, pero fundamentalmente Saúd es el máximo representante. Claude Saúd, que es el arquitecto que hace la Casa Fernandini, hace el Teatro Colón, hace una cantidad grande de edificaciones en el Jirón de la Unión, perdón, sí, no en el Jirón de la Unión, perdón, en la Avenida Nicolás de Piérola y en el Paseo Colón, por la Casa Móvil. Son edificaciones de Saúd, y Saúd es un francés que al final prima el diseño y es un enamorado de la tendencia, frente, por ejemplo, a lo que sería Malakowski, que es otro de los grandes arquitectos, pero que peca, bajo mi punto de vista, en aferrarse a estilos decimonónicos y no genera el Art Nouveau, sino todo lo contrario. Lo que hace es prolongar los estilos del XIX y traspasarlos al siglo XX. Saúd es todo lo contrario. Saúd hace lo que le encargan, pero evidentemente siempre le pone un sello Art Nouveau, y cuando le dejan libertad hace maravillas como la Casa Fernandini o como el Paseo, como el Teatro Colón. Lo que pasa es que el Teatro Colón no lo podemos comprender como Art Nouveau porque ha sido refaccionado. Fue refaccionado y reedificado en un estilo neocolonial para darle, no sé, un sentido de unicidad a la Plaza San Martín, pero al final lo que hicieron fueron cargarse una obra de primer orden de Art Nouveau, que sería un ejemplo, y convertirla pues en lo que en la actualidad es. Estos arquitectos, estos artistas, ¿llegaron a formar escuela? ¿Tuvieron de pronto un grupo
discípulos que finalmente terminaron siguiendo esta línea de estilo? Más que crear escuela, lo que hicieron fue, bueno, ten en cuenta que el periodo Art Nouveau en el Perú aproximadamente, digo aproximadamente, estamos hablando de una horquilla del primer cuarto de siglo, o sea, del 900 al 900, al 1925 aproximadamente. Hay algunos que se pasan hasta 1928 aproximadamente, y tampoco empieza en 1900, ¿correcto? La primera que se conoce, la primera edificación que se conoce o que yo tengo referencia es la Curret, que es de 1905-1906 aproximadamente, pero que tampoco es tan importante la fecha, y ya que los edificios se empiezan en un año y se terminan en otro. Pero si encontramos manifestaciones en los cementerios de Lima, por ejemplo, o del Callao, hay muestras de 1901. O sea, durante ese periodo de un cuarto de siglo tampoco da tiempo a hacer una escuela. Lo que sí hay es una competencia entre grandes arquitectos, porque no solo está Saúl, por ejemplo, están los hermanos Maspieri, que también utilizan el Art Nouveau y generan competencia. Pero claro, no les da tiempo, en 25 años no te da tiempo a generar una escuela y que esa escuela, porque además es que esa escuela va a morir a los 25 años, o sea, no va a tener más vigencia. Porque luego, con posterioridad al 1925, lo que va a haber es una, entre comillas, democratización de la arquitectura en base a un nuevo modelo que va a ser el Art Deco, que ya está hecho no solo para la élite burguesa, sino también para las clases medias. Y eso va a darle la puntilla, junto con el neocolonial, a lo que es el Art Nouveau en Perú. Claro. Los vitrales y la mampostería son dos elementos decorativos muy utilizados. En Lima, pues obviamente la casa Fernandini tiene, en cuanto a vitrales, una cosa pues, realmente espectacular. Pero también lo hemos visto en la estación de Desamparados. ¿Qué otra casa consideras tú que tenga en temas de vitrales algo así espectacular? Mira, en la avenida Nicolás de Piérola tienen la Casa de Victoria del Arco, que tiene una cúpula magistral en Art Nouveau. Es una cúpula cristalada en Art Nouveau. Tienen la Casa Molina, yo lo diré, en el Paseo Colón, que también tiene vitrales y una cúpula Art Nouveau también muy importante. Con respecto a Desamparados, tengo que decir que la edificación para nada es Art Nouveau. Lo único que tiene Art Nouveau es precisamente el vitral. Y cuando hablamos de vitrales, normalmente son vitrales hechos en Europa y transportados a Lima. Por ejemplo, el vitral que hay en Fernandini es un vitral alemán del año 13, que está engarzado en plomo y que debido a eso, a la elasticidad que tiene el plomo, soportó la deflagración de una bomba y no se cayó, porque el plomo es más elástico. Y el que hay en Desamparados es británico, es un vitral británico. Y el resto, pues habría que investigar de dónde son, pero no parece que sean vitrales realizados en el Perú, sino importados al Perú y montados sobre la edificación. Claro, debe ser, en el caso de Desamparados, recordar pues que durante 1890 para adelante los ferrocarriles, y especialmente el ferrocarril central, estuvieron a cargo de la Peruvian Corporation, ¿no? Durante hasta 1972, que creo que viene el tema de la nacionalización y la creación de Nafer. Y bueno, es lógico pensar de que esos vitrales vienen, ¿no? de Gran Bretaña, por el dominio que tenían. En el caso de la mampostería, ¿cuáles son las figuras que uno puede reconocer rápidamente como una decoración Art Nouveau? Mira, en el Art Nouveau hay iconografías que se van a repetir siempre. Van a aparecer elementos, cabezas humanas con cabello enmarañado. Eso va a ser una constante. Y eso no es ni más ni menos que una representación de Medusa. Recordemos que Medusa, mitad mujer, mitad serpiente. Y eso, al final, lo que significa es una idea de cambio social, porque es una metamorfosis, que es lo que están ellos solicitando. Cambio social, metamorfosis. Y esa metamorfosis se ve no solo en la aparición de la iconografía de Medusa, una mujer con el cabello ensortijado,
hace representar la serpiente, sino también en la aparición de pavos reales. No es lo mismo un pavo real con la cola abierta que con la cola cerrada. Aparición de camaleones. En Lima hay camaleones en los capiteles de algunas columnas, y esos capiteles, esos camaleones cambian de color. Es otra vez la idea de metamorfosis. En las mariposas, que pasan de oruga a crisálida y crisálida al efecto mariposa, ¿no? Eso evidentemente indica cambio, metamorfosis, que es uno de los reclamos del Art Nouveau, que es uno de los mensajes que evidentemente no te están diciendo, sino simplemente lo están expresando y tú vas repitiendo ese mensaje. Entonces, eso sucede con mucha frecuencia y es muy común la aparición de aves del paraíso. ¿Por qué? Pues porque el dimorfismo entre un ave del paraíso con la cola abierta que con la cola cerrada no es lo mismo y está diciendo cambio. La aparición de libélulas, la aparición de elementos como hemos dicho de medusa, la aparición de pavos reales, todas esas iconografías son básicas en el Art Nouveau. Y una de ellas, la más fundamental, es la aparición floral. Las flores no son como los elementos clásicos, que son todas las flores iguales, todas están medidas, sino están todas desordenadas y todas en distintos estadios de floración, de maduración de la flor. Nos está dando la idea de cambio. O movimiento. Flores deshojadas. Y eso en el clasicismo no aparece. Lo que aparece en el clasicismo son flores todas iguales, todas simétricas. Aquí no. Aquí, si nos vamos, por ejemplo, al cementerio Presbítero Maestro y nos vamos a la tumba de Javid, veremos cómo encima de la tapa del sepulcro parece que hubieran tirado un cubo con flores de todo tipo y de toda clase, y todo está desordenado, incluso trepa por los brazos del ángel. Eso es la idea de cambio, de metamorfosis, representada en los distintos estadios de maduración de una flor. En Lima, hace algunos años, hubo una discusión cuando el tren eléctrico estaba desarrollando sus estaciones, y una de ellas justamente recaía en el espacio del Presbítero Maestro. No sé si te llegaron a consultar, y si no es así, ¿tú estarías o estás de acuerdo con la instalación de esa estación del tren o no? Algunos hablaban de un tema de impacto, algunos hablaban de un tema de hábitos de las personas, los pasajeros, que de pronto podían impactar con este espacio de cementerio, museo que tenemos ahí en esta parte de la ciudad. ¿Cuál es tu parecer respecto a eso? Yo creo que es básico, porque mira, en la tesis magisterial que está publicada por la Universidad de Murcia y todo el mundo tiene acceso a ella, yo hice un estudio de público del Presbítero Maestro como museo. Y en en los datos cualitativos, yo voy observando distintas tipologías de tumbas y distintas tipologías de arquitectura dentro del cementerio, de lo que es el Camposanto. Pero también hay un estudio, digamos, de públicos, cuantitativo. Y en ese estudio cuantitativo, una de las preguntas que se hicieron en los formularios fue la conectividad del cementerio. Y te sorprenderá que al cementerio más 2/3 aproximadamente llegan o por metro o por bus. Si no tuviéramos esa facilidad, la asistencia de públicos al cementerio estaría muy recortada, ya que solamente hay un porcentaje muy pequeño de gente que va en su carro o en taxi. Pero normalmente más del 66% están en función de los dos grandes formas de acceso, el metro, el tren o el bus. Y eso nos da una idea de difusión cultural, porque tener en cuenta que lo que estamos ahora celebrando es el Bicentenario de la República. Y el Bicentenario de la República, la idea de identidad republicana, si hay algún punto donde nos va a dar esa idea de identidad republicana, es el cementerio, donde se ve evidentemente cómo era la sociedad republicana, todo ello representado en las estilísticas y en las iconografías que hay en el cementerio.
Es básico, yo creo que ha sido muy positivo el que el tren eléctrico tenga una estación que dé accesibilidad al cementerio. Se preguntaba eso porque en algún momento a mí me hicieron una consulta también, no técnica, solamente de un tema de una conversación, pero yo consideraba que en realidad es un buen pretexto para poder visibilizar más esa joya arquitectónica que tenemos ahí. Y si se guardan digamos, los protocolos y la parte normativa, de circulación, etcétera, etcétera, bienvenido, ¿no? Porque pues a veces cuando uno iba al presbítero, cuando iba en auto, no tiene dónde dejarlo porque no hay temas de seguridad, etcétera, etcétera. Y entonces más bien más público le dan al espacio público, como es el cementerio, un lugar más atractivo para poder visitarlo, que todavía no está en el imaginario de la gente, ¿no? Hacer circuitos a cementerio, que en otros países es una cosa espectacular y que además tiene mucha afluencia de turistas de todo el mundo, ¿no? Sí, facilitamos la entrada al cementerio no solamente porque pase el tren por allá, sino porque hay una estación y en esa estación te puedes bajar y te deja a la puerta del museo. Luego es una necesidad. O sea, yo evidentemente no voy a defender que transgreda ninguna norma, es como tú, como lo que acabas de decir, pero generar la oportunidad de visitar el museo bajándose cómodamente del tren e ingresar al Museo Cementerio, creo que es una muy buena noticia y una muy buena posibilidad para comprender la identidad republicana representada dentro de lo que es el cementerio, y no solo eso, sino también difundir al exterior la idea de la República del Perú, que es prácticamente el periodo que va a abarcar el cementerio. Porque también tenemos que pensar que el cementerio, aunque lo crean los españoles con el rey Abascal, realmente empieza a funcionar a partir del decreto de prohibición de inhumación de San Martín en el año 21, en el 1821. Desde la creación en 1808 hasta 1821, lo que hay es una búsqueda continua de excusas para seguir enterrándose en el interior de las iglesias y de los conventos. Pero ya San Martín prohíbe bajo pena de multa y ahí cambia la cosa. Entonces la generación del cementerio no solamente nos va a dar una idea de todos los próceres de la patria y todo el tema de los personajes, sino también de las arquitecturas, de las infraestructuras, de las iconografías, del poder que tenían determinadas sociedades, como podía ser la masonería, que se ven representadas también en el cementerio y en sus iconografías, dentro del Perú republicano. Y creo que es importante conocer eso y difundirlo a nivel internacional. Bueno, lo que nos has dicho es algo muy práctico y ojalá que lo entiendan también las autoridades y los especialistas, ¿no? O sea, siempre recibir la opinión técnica de gente especializada que conoce, que le puede ayudar a tomar decisiones y decisiones a favor de la ciudad, no de una gestión o de un gobierno, y que creo es algo que lamentablemente pues hay veces en el Perú no se hace. Bueno, doctor Cánovas, yo encantado de poder tener esta comunicación, esta entrevista. Muchísimas gracias por deleitarnos con esta especialidad que usted tiene, que además son variadas, pero hoy hemos querido abordar un poquito esto del Art Nouveau porque es un tema de investigación que creo que da para más y hay ciudades que están esperando a los especialistas que puedan abordar esta investigación. Yo solamente un inciso. Cuando se propuso la postulación porque es algo importante que no hemos dicho, la ciudad de Lima forma parte de la Ruta Europea del Modernismo. Forma parte, ya está institucionalizado, incluso hay una placa al lado en el suelo de la Casa Curret y hay un convenio con el cual la ciudad está vinculada, que además no le cuesta ni un sol a la ciudad. Eso nos hace pertenecer a una de las rutas internacionales más potentes a nivel turístico en defensa del patrimonio. Este tipo de organizaciones lo que generan son flujos turísticos desde el origen. No esperarse que llegue a Lima para que entonces ofrecer. No, desde el origen. Incluso yo he publicado dentro de la revista internacional, de la revista oficial de la ruta, un artículo sobre Lima que nos lo publicaron
en 8 páginas, a todo color, y en inglés y en catalán. Este organismo, cuando solicitamos la postulación por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pasó un comité científico con un informe. Y el resultado del comité científico fue que la ciudad de Lima había pasado con la máxima puntuación el filtro, debido al patrimonio que tenía o que tiene. Recordar que solamente hay 8 ciudades, creo que son 8 ciudades, en toda América que tengan ese reconocimiento. Y es un potencial que tenemos ahí y que tenemos que utilizar, que tenemos que aprovechar. Además, no nos cuesta absolutamente nada. Ni nos costó el ingreso, ni nos costó la postulación, ni tiene cuotas de mantenimiento. Solamente eso. Y sí, seguramente aquí vamos a encontrar una línea de trabajo muy importante que seguramente nos va a ayudar a revalorar aún más esta querida ciudad de Lima. Muchísimas gracias, doctor Diego Cánovas. Muchísimas gracias por la comunicación. Y a todos los que nos siguen en nuestro canal de Quilca Podcast, les decimos que sigan atentos a nuevas entrevistas. Nos vemos.